Todos sabemos que cuando el pueblo de Israel fue sacado por la mano poderosa de Dios del pueblo de Egipto, en esa esclavitud donde vivieron más de 400 años, el Señor, por su propia rebeldía, por su propia desobediencia, los hizo caminar 40 años por ese desierto. Un desierto que se lograba llegar en pocos días. Pero lamentablemente cuando Dios toma decisiones que sabe que va a emitir juicios que van a ser de utilidad para sus hijos y para bienestar de ellos y de ellas, Él tiene que ser justo porque Él es justo. Él galardona lo bueno como lo malo. Entonces esto sucedió con el pueblo de Israel. Sin embargo, en esos 40 años al pueblo de Israel no le faltó alimento. Su calzado no se le desgastó. El sol no lo quemaba, porque sabemos que la nube cubría el sol para que ellos fueran protegidos del calor directo del sol. Y en la noche, ya saben cómo el Señor los alumbraba con esa antorcha de fuego. Sabemos toda la historia, pero sabemos lo más importante de esto es que para alimentarlos, el Señor les dio pan. Sí, ese pan que descendió del cielo, el maná. El maná. Y ellos comieron maná esos 40 años. Los 6 días comían maná, el 6º día recogían doble porción porque el 7º día sabían que no tenían que hacer nada porque ese día era sagrado para el Señor y tenían que guardarlo. Por tal razón, en el 6º día ellos preparaban la doble porción con indicaciones que recogieran lo necesario, porque los que recogían más de la cuenta también veían lo que pasaba. No les funcionaba tener guardado el maná. Se podía podrir, dice la Biblia, se llenaba de gusanos. Bueno, el asunto es de que la provisión que da Dios es exactamente lo que se va a necesitar para el momento justo de nuestra vida. Por eso al pueblo de Israel le dijeron, bueno, el que es de grande familia, recoja lo que verdaderamente va a proveer para cada miembro. El que es de familia pequeña, pues ya saben, pequeñas medidas, pero no tomen más de la cuenta. Y había gente lista que recogía más de la cuenta y lo que pasaba era que no les funcionaba, el maná se arruinaba, así, en pocas palabras. El asunto es que le hago esta reseña porque vamos a hablar de la provisión de Dios. En esta oportunidad, tu hermana Aura en Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, vamos a hablar de la provisión de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos provee y por qué lo provee? Bueno, déjame leerte la palabra de Dios siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer ese verso precioso que nos habla de algo maravilloso. El verso 17. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuérdense que acá se les está hablando a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias que estaban en el exilio, que estaban en el Asia, fuera de Israel. Al que venciere, daré de comer, dice, daré a comer del maná escondido, y dice, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra del Señor. Nuestro tema para hoy: la provisión de Dios, el maná. El maná escondido. Fíjense que le había titulado el maná escondido. Pero como vamos a hablar también de otros temas que enmarcan el contexto de este verso, mejor lo titulamos la provisión de Dios. Porque el maná fue esa provisión que Dios le dio al pueblo de Israel para el caminar esos 40 años. Porque recuérdense que una vez ellos entraron a la tierra prometida, ellos empezaron a comer ya la comida secular
entonces cesó el maná. Cesó el maná. Si ustedes se recuerdan, en la historia de este éxodo, el Señor le da orden a Aarón y a Moisés. Y guardaron en un frasco el maná. Y lo pusieron en ese lugar especial, ¿verdad? Sabemos esa historia. Ese es el maná escondido. ¿Y por qué está escondido? Porque va a llegar el momento en que lo vamos a necesitar. Y en nuestro caminar por esta tierra vamos a tener siempre ese maná, la provisión. Pero cuando lleguen los últimos tiempos vamos a necesitar ese maná sobrenatural de Dios para poder avanzar en el camino. Porque los tiempos que vienen son difíciles. Y solamente aquellos que verdaderamente se comprometan con Dios en una relación seria con el Señor van a poder comer ese maná escondido, lo sobrenatural de Dios. Si ustedes se ponen a ver el Pesaj, la historia de judía, ¿verdad? De la que habla, que nosotros, ¿verdad? Le llamamos la Santa Cena, pero hablan de lo que es el Pesaj, ¿verdad? Y ellos hablan de que para comerse la especie de pan, ese pan antes de que lo den, lo repartan, se lo coman, está escondido, está tapado en una especie de manta, podemos llamarle manta, pero no está puesto a la vista de todos, sino que ese pan, al momento que se lo van a servir a quienes pueden recibirlo, se destapa, se les revela y se les da. Entonces podemos poner eso como un maná escondido que simboliza el Señor Jesucristo. ¿Y por qué está escondido? Porque no puede estar a la vista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente se le va a dar esa provisión de Dios, lo sobrenatural en los últimos tiempos a aquellos que verdaderamente tengan un compromiso con el Señor. Sí. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios. El maná escondido. Esa provisión sobrenatural para el viaje en los últimos finales que va a necesitar, en los últimos días finales que va a necesitar la iglesia de Cristo para fortalecerse en el Señor. Entonces, nosotros debemos de ponernos a pensar que si estamos escuchando esta palabra por todos lados, no solo de este lado, hay siervos verdaderos del Señor. Hay siervas verdaderas del Señor que están predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y están diciendo que debemos prepararnos para los últimos días. Y ya estamos viviendo en el inicio de esos últimos días. Recuérdense que, según en los evangelios, cuando el Señor está hablando de la última generación, recuérdense que hacen un lapso de 14 generaciones. Y desde la generación, ¿verdad?, que salió desde el exilio de la cautividad babilónica hasta Jesucristo, habían 14 generaciones, pero recuérdense que eran 13 generaciones, porque la generación número 14 somos la que estamos viviendo nosotros. Somos la última generación. Ya no va a haber espacio para nadie más. Ya no va a haber tiempo para más nadie porque esta generación se acaba. Es la generación número 14 porque está hablando hasta el Mesías. Y esto se refiere a la segunda venida de Cristo Jesús. Por tal razón debemos de llenarnos de esa provisión. Comprometámonos con el Señor verdaderamente de corazón, en espíritu y en verdad. Adorémosle. ¿Por qué? Porque no es tiempo de andar con hipocresía. No es tiempo de estar jugando al evangelio. No es tiempo de estar engañando a la gente con propósitos, ¿verdad?, que le van a beneficiar a la persona que está predicando ese evangelio. Este evangelio es gratis. Este evangelio no se cobra. Por tal razón, llénate de esa provisión de Dios en tu caminar, pero cuando vengan los tiempos más difíciles, busca el maná escondido, que es Jesucristo, para que Él se te revele. ¿Sí? El Señor se revela a aquellos que verdaderamente le buscan de corazón. Y te lo digo yo, porque a mí el Señor se me ha revelado y por eso yo estoy aquí, que me siento muy comprometida con Él, por esas almas que son ustedes que ven estos videos, para que se den cuenta que Dios es galardonador de lo bueno y de lo malo. Y Él sigue diciendo que todo aquel que venza va a comer del maná escondido y que también le va a dar una piedrecita blanca y que en esa piedrecita blanca habrá un nombre nuevo. Entonces, piedrecita blanca,
esa piedrecita blanca, eso nos habla a nosotros de una evaluación. Nos van a juzgar. ¿Blanca o negra? Blanca si estás puro. Sí, si has sido una persona que ha caminado conforme a la voluntad de Dios, pero negra. Si te dan esa piedra negra, te van a condenar. O eres blanco o eres negro. No hay término medio, no hay gris. No hay gris, ni hay café, ni hay opacado. O es blanco o es negro. Esa piedrecita blanca te dice a ti que te van a juzgar, que te van a evaluar conforme a las obras que hiciste en la fe y con fe para el Señor. Amén. Recuérdate que la fe sin obras no es válida, ni las obras sin fe es válida. Tiene que caminar una obra de la mano con la fe en Cristo Jesús. Si no hagas lo que hagas sin fe en Cristo Jesús, eso no te va a llevar al cielo. Por eso muchos riquillos piensan que haciendo sus millonarias donaciones ya se ganaron el cielo. Pues tienen que aprender a leer este evangelio y lo que el Señor dice acerca de ello. Bueno, la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ese nombre nuevo significa nuevo, la palabra nuevo. El nuevo pacto que hizo el Señor con nosotros. ¿Sí? Que una vez nosotros vengamos a los pies de Cristo Jesús, seremos unas nuevas criaturas. Y el nombre, la palabra nombre significa carácter. Por tal razón, cuando nosotros vengamos a Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Él, nosotros somos nuevas criaturas y tenemos un nuevo carácter. ¿Y cuál es ese carácter? El carácter del reino de Dios. Porque todo lo que nosotros vamos a visualizar va a ser con la mentalidad del reino. Lo que nosotros vamos a escuchar va a ser con la mentalidad del reino. Lo que nosotros vamos a hablar va a ser con la mentalidad del reino. Porque las cosas viejas pasaron. Cuando antes hablábamos cosas del mundo, cantábamos cosas del mundo, escuchábamos cosas del mundo, mirábamos cosas del mundo, era porque éramos gente del mundo. Sí. Ahora ya no. Cuando habitábamos en el mundo, hacíamos las cosas del mundo. Pero ahora, aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a él, porque se ha cambiado nuestra habitación. Y ahora somos habitantes del cielo por la fe en Cristo Jesús. Recuérdense, el Señor, en su grande amor y misericordia, nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Por esa razón es que nosotros caminamos en este mundo, pero lo hacemos en lugares celestiales, porque ya no pertenecemos a este mundo. Recuérdense que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 le dice al Señor: yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Porque están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Somos nuevas criaturas. Ese nuevo nombre nos lo van a dar en esa piedrecita blanca. ¿Por qué? ¿Por qué blanca nos van a dar? ¿Por qué blanca nos está prometiendo Apocalipsis 2:17? Porque nos van a encontrar justos y fieles, dignos de recibir un nombre nuevo, dignos de recibir bendición. Porque lo blanco saben que es santo y es puro. Y eso el Señor lo galardona. Pero lo negro lo condena. O eres blanco o eres negro. Decídete. Recuérdate que el Señor o te dice si eres frío o eres caliente, pero tibio no. Tibio no. O eres blanco o eres negro, pero gris no. Así que mira, aprovecha la provisión de Dios, aprovecha el maná escondido, ese pan que descendió del cielo, que le fue dado por 40 años a ellos, ¿verdad? Pero que después fue reservado para los tiempos finales, en donde vamos a necesitar esa provisión sobrenatural de Dios para poder avanzar y poder resistir todas las artimañas del enemigo, quien siempre nos quiere destruir. Pero no se lo permitamos. Recuérdate, la provisión de Dios, esa es la que nosotros necesitamos, tanto para este caminar como para los días finales que viene esa provisión sobrenatural de Dios, el maná escondido. Ya saben, acá en Betel, casa de Dios y puerta del cielo, con tu hermana Aura se te ama y se te dice: ven a Cristo pronto, pronto.
porque el tiempo se está agotando. No esperes más, no esperes más. Ven y hazte un hombre y una mujer nueva en el Señor, ¿sí? Eso es lo único que anhelamos. Y caminemos en este mundo, aunque no pertenezcamos a Él, pero llenémonos de gozo y ayudemos a otras almas para que también se gocen junto con nosotros. Y cuando partamos de este mundo, al cual nunca pertenecimos, y vamos para la Jerusalén. Pero no esa Jerusalén actual, sino para la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo. Esa es la bendición más grande que el Señor quiere darte, tanto a ti como a mí. Por eso yo estoy acá, comprometida con Él, porque yo sí quiero ir a morar a la nueva Jerusalén. ¿Qué te parece? Te dejo con esto. Paz de Cristo.